El día de hoy está usted en un lugar seguro. Amén. Acabamos de pasar de hacer la fiesta la semana pasada de 18 años de aniversario de la iglesia, lugar de encuentro, ¿verdad? Y aunque sí ya pasaron los años, pero durante esos años, hermanos, la iglesia, como cualquier familia, crea unos valores. Amén. Desde la vez que fue fundada, ya sabemos, nuestro pastor nos lo ha comentado, cómo la iglesia, lugar de encuentro, fue fundada en su corazón. Amén. El nombre de la iglesia, lugar de encuentro. Y todo eso, hermanos, ahí empezó. Y hasta el día de hoy, hermanos, usted y yo somos parte del lugar, de esa iglesia, de la cual el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Bueno, durante estos 18 años, la iglesia ha creado valores. Amén. Así como nosotros en nuestros hogares, en nuestro caminar, yo tengo mis valores con mi familia. El asistir a la iglesia, el orar, el ayunar, el estudio de la Biblia, son valores buenos que uno practica en familia. Amén. Lugar de encuentro también ha creado estos valores que a través del tiempo el Señor les ha dado y ha puesto, y el pastor ha mirado cómo va creciendo la congregación, de exaltar esos valores. Y el día de hoy tengo el privilegio, hermanos, de predicar, de hablar de uno de los valores más importantes. Nuestro pastor, al extenderme la invitación, me dijo que el tema, que agarrar un tema de los valores de la iglesia, de los que tiene. Y hermanos, oré al Señor. Y ¿cuántos se saben los valores? ¿Quién puede decir un valor? No se trata de mí. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Somos familia. Amén. Y uno que todos lo miran. Amén. Gloria a Dios. Corazón de servicio, hermano. Todos esos valores son los que unen y forman la iglesia de Cristo el día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, me voy a enfocar en el valor más importante, lo cual mueve todo, lo cual es por él que nosotros, que tú y yo estamos el día de hoy. Querido amigo, que tú nos acompañas el día de hoy, estás en un lugar perfecto, en una iglesia donde tiene fundamentos sólidos para tu crecimiento, para ser parte de este cuerpo de Cristo. Y durante los 35 minutos, hermanos, vamos a hablar de ese valor importante, porque el centro de todo es Jesús en la iglesia. Miraremos cuándo inició la iglesia, quién compone la iglesia, qué función tiene la iglesia, cuál es mi responsabilidad como iglesia, cuál será mi destino en la iglesia. Estás aquí por algo, hermanos. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a indagar estos temas, lo cual que será bendición para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Quisiera, así como están de pies para dar lectura a la palabra de Dios, quisiera irnos a lo que desde un principio el propósito de la iglesia aquí en el mundo fue destinado. Ese valor tan más precioso, ese valor por el cual nosotros vivimos y hacemos iglesias. Quisiera que abrieran su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Dice: aquel es la luz verdadera, quien da luz a todos. Venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, esos somos tú y yo, hermanos. Dice que les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y luego en el 13 dice: los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos este tiempo y el privilegio, Padre, de estar en tu casa para escuchar, Señor, tu palabra. Padre, te pido que deposites, Señor, cada palabra en los corazones, Señor, que están, Señor Jesús, dispuestos
Padre, a conocerte, a recibirte, amarte y servirte. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Hermanos, lo que acabamos de leer fue la afirmación cuando Juan el Bautista estaba haciendo el bautismo. Y él dice que él da testimonio que él no era la luz. Amén. Que vendría uno atrás de él. Dice aquel que es la luz verdadera, quien da luz todos, venía al mundo. Vino al mundo que él le había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Como todos sabemos, conocemos la historia en la palabra de Dios, como en el Antiguo Testamento él venía por su pueblo. Él venía designado por un pueblo especial. Mas sin embargo, al llegar a este mundo, al llegar a la tierra, no lo reconocieron. Amén. Y él, en Mateo capítulo 16, versículo desde el 13 al 19, funda lo que es la iglesia. Porque al mirar la necesidad de cómo su pueblo no lo reconocía, aún lo rechazaban, se miró a que se dio la tarea, se dio la tarea de que tal vez su pueblo no le conocía real. Mas sin embargo, aquellos que no eran de su pueblo les daban la honra y la gloria. Lo miramos en Cornelio, que no era hijo de Dios, que no era del pueblo de Dios, mas sin embargo él lo honraba y lo glorificaba con sus ofrendas al Dios. Entonces Dios, al llegar a este mundo en tinieblas, le compadece y llamar a los de afuera, que es el significado de la palabra iglesia. Amén. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo, de una manera vital en Jesucristo. Pues es por fe que tú y yo hemos venido a recibir su bendición el día de hoy. Es por Él. Desde que tú llegaste, desde que tú subiste esta subida aquí al parqueadero, miraste cartelones que decían bienvenidos. Y luego llegaste, te estacionaste, miraste a hermanos que están afuera recibiéndote con un abrazo, con una sonrisa. Amén. Todo eso, hermanos, todo eso es lo que es este valor que la iglesia tiene. Que el centro de todo es Jesús, y por eso lo hacemos. Es el único motivo, hermanos, por cual hay voluntarios el día de hoy que se esfuerzan para hacer ese valor vitable, veraz, con cada una de las personas que viene a este lugar buscando esa paz, buscando ese anhelo, buscando ese Dios verdadero que vino a traer luz a este mundo, que vino a traer esa luz en tu vida. Tal vez que está en tinieblas, tal vez está en el desierto, tal vez que está necesitada de un perdón, de una salvación. Pues aquí es donde vienen a encontrarla. No somos, como decía la canción, nosotros somos testigos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Tenemos a nuestro hermano Mario, lo cual fue un tremendo testimonio para la iglesia del día de hoy, con nosotros, con la iglesia local. Amén. Y así cada uno de nosotros hemos sido testigos de esa luz verdadera que viene a nuestras vidas y resplandece y nos da vida. Amén. Por eso decimos que el centro de todo es Jesús. No lo hace el pastor, no lo hago yo, lo hace Jesús, que trae vida a la iglesia. Ahora, la iglesia en lo espiritual es el cuerpo místico del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu. Y en ese sentido solo se discierna por los ojos de la fe. Es por fe que hemos estado aquí, que hemos llegado aquí. Amén. Es por fe que hemos estado aquí. Querido amigo, tú que estás el día de hoy, es por fe que el Espíritu Santo te trajo para que escucharas palabra de Dios. Amén. Bueno, es por fe que tú y yo estamos aquí. Y es por fe que ahora somos iglesia de Cristo. Pero
tal vez digas, bueno, ¿cuándo empezó esta iglesia? Nosotros conocemos la iglesia del lugar de encuentro que tuvo ese inicio hace 18 años. Puso el sentir en nuestro pastor y ahora la iglesia es lo que es el día de hoy. Pero en sí la iglesia, tal vez tú te preguntes, ¿cuándo empezó la iglesia? Unos dicen que fue en el día del Pentecostés. Pero aquí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 13 al 19, dice la palabra, dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y uno de los otros los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La pregunta que a todos se nos hace, ¿quién piensas que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente el que se predica en las iglesias? ¿Solamente aquel que hace milagros a los hijos, a los que van a la iglesia? ¿O solamente eres un profeta? Lo cual ciertas denominaciones así lo caracterizan, que fue un profeta que vino, profetizó y que se fue y murió y no resucitó. Pero la pregunta que te hago hoy, ¿quién piensas tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Dijo Pedro, respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos, ahí Jesucristo estaba fundando la iglesia. Ahí estaba fundando la iglesia el Señor Jesucristo. Ahora, yo antes entendía que la iglesia la había fundado solamente en Pedro, porque dice, y sobre esta roca. Y la iglesia universal cree que solamente en Pedro tiene el poder y la autoridad, y que en él fue y tiene la autoridad completa. Pero en sí lo que Dios estaba diciendo, según la definición derivada del griego, la palabra iglesia significa llamados de afuera, y está aplicada a personas que han aceptado a Cristo Salvador y aparecen en el Nuevo Testamento más de 100 veces. Cuando se usa en singular, generalmente se refiere a grupos de creyentes que forman congregaciones, como lo es la nuestra, lugar de encuentro. Amén. Centro familiar cristiano. Pues el día de hoy el mensaje es para lugar de encuentro, para hacerte saber que el centro de todo lo que mueve esta iglesia es Cristo, es Jesús. Se trata de Él, no se trata de nosotros, no se trata de los miembros, se trata de Jesús, que nos puso el amor y el amor para extender la mano. Dice, cuando se le usa en singular, generalmente se refiere a grupos de creyentes que forman congregaciones independientes, como Pablo se refería a los corintios, a la iglesia, en Corintios capítulo 1 versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestros. Hermanos, en este versículo Jesús declara unas cosas muy importantes. Siendo que es la fundación de la iglesia, hay varias cosas más importantes y quisiera desglosar este versículo. Dice en punto A, dice sobre esta piedra, o sea, sobre el contenido de la confesión del Pedro que acababa de formular. No en Pedro, no se estaba refiriendo en Pedro, se estaba refiriendo en la confesión que Pedro le dijo, y tú eres el Hijo de Dios. Es decir, Cristo, que es la roca. ¿Por qué, hermanos? Porque en la confesión de Pedro, lo que Pedro estaba diciendo se estaba refiriendo a lo que en Isaías 28:16, según la traducción del lenguaje actual, dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida,
Seré la piedra principal y seré la base del edificio. Amén. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. El que se apoye en mí, el que se apoye en mí, dice, usaré como guías la justicia y la rectitud. Es lo que nosotros buscamos, seguimos, practicamos la justicia y la rectitud, lo que el Señor nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Punto B, dijo, y edificaré. Al edificar es decir, que Él mismo tomó a cargo la construcción del edificio para la morada de Dios. Lo dice Efesios 2:20 y 20. Yo creo que muchos de los sabemos de memoria, ¿eh? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Déjese lo leo en la traducción lengua actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es el quien mantiene firme todo el firmamento, el edificio, y quien lo hace crecer. Gloria a Dios, hermanos. Dice su palabra, ¿verdad? Que Él añadía todos los que han de ser salvos. Es Jesucristo, hermanos. Tu palabra, tú dices, yo salgo a evangelizar. Sí, sales a evangelizar, pero ¿qué les dices? ¿Qué les platicas? Cristo. Amén. Porque Él es el centro de todo. Gloria a Dios. Dice, y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. En el 22 dice, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Somos iglesia, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Espiritualmente místico, pero somos el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, si alguien se duele, si alguien está enfermo, nos duele a todos. Amén. Cuando hay una necesidad, nos duele a todos. Si miramos una necesidad como la cual misiones, mi esposa le puso el sentir, ¿sabes qué? Si damos la ofrenda a misiones y si ayudamos a las alianzas, pero que esta vez que nuestra aportación llegue directamente a los miembros de cada iglesia. Amén. Así es como demostramos el amor, lo que Dios puso en nosotros. Inciso C dice, mi iglesia, el cuerpo que me pertenece, que obedecerá mis iniciativas, completará mis funciones. En Efesios 1, 22, 23 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar, hermanos. Tal vez hemos llegado al templo y queremos sentir algo. Queremos ser, no sé, cuando pasas al frente queremos sentir que su unción, su fuego. Pero hay veces, hermanos, que su presencia, el mismo Dios está escuchando solamente tu petición. Cuando vienes enfrente, Él está escuchando tu petición. Y nosotros a veces nos queremos adelantar, ya queremos la respuesta en ese mismo instante, cuando tan solo Él está tomándose el tiempo para escucharte. Su pueblo, su iglesia, escuchando las peticiones. Punto número 2, la iglesia y quienes la componen. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, ¿quiénes componen la iglesia? Dice la palabra de Dios, ustedes en el tiempo pasado eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ustedes. Se está refiriendo a los llamados de afuera, a los que no éramos pueblo de Dios. Ahí se está refiriendo a nosotros,
a los llamados de afuera, a los cuales no teníamos misericordia. Imagínese por un instante, hermano, si Cristo no hubiera venido a la tierra. Si Cristo no hubiera llegado, no hubiera venido, si esa luz no hubiera resplandecido en nuestros corazones. En mi caso, hermano, sería horrible, porque la vida que yo llevaba ni a mí me agradaba. Yo le pedía llorando al Señor: cámbiame, cámbiame, transfórmame. Quiero ser una buena persona, ya estoy cansado de vivir. No sé su caso, hermano, pero el hecho de que usted está aquí es un testimonio de un cambio que el Señor hizo en su vida, que el Señor ya tuvo misericordia. Y ahora por eso el centro de Dios, el centro de su corazón es Cristo. Y es por eso que usted está aquí. Es por eso que usted le alaba. Y le damos gracias a Dios, hermanos, por la iglesia, el lugar de encuentro que ha adquirido y conocido estos valores. Y reconocemos que el centro de todo es Jesús, que se trata de Él. Usted siga viniendo, siga congregándose, siga comportándose, hermano, con estos valores. Amén. No oigo muchos amenes, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quiénes componen la iglesia? Quienes componen la iglesia son todas aquellas personas que han aceptado a Cristo como Salvador y en consecuencia forman parte de la familia de Dios. Aquí en Lugar de Encuentro somos familia. Amén. Lo hemos escuchado vez tras vez, servicio tras servicio. Estaba atento en el inicio del servicio. Somos familia aquí en Lugar de Encuentro. Somos la iglesia, pero también en familia. Y como familia, les decía, tenemos valores. Y estos valores se reflejan en los siguientes. El centro de todo es Jesús. Somos familia, es el segundo valor. Amén. Somos familia, seguimos a Jesús. Un corazón de servicio, excelencia intencional, una influencia positiva. La iglesia es la esperanza. Gloria a Dios, hermanos, por estos hermosos valores que la iglesia ha reconocido y que pone por obra para que los sigamos viviendo de una manera, y así tener una doctrina sana, una iglesia sana, donde tú puedas traer a tus amigos, tus compañeros, tu familia a crecer juntamente como ese cuerpo místico del Señor, ayudándonos los unos con los otros, fortaleciéndonos los unos con los otros. Hermanos, yo estoy maravillado de cómo esta iglesia ha crecido en los últimos 18 años. Y conozco a mi pastor, que ha sido misionero por mínimo 8 años consecutivos que fuimos a las iglesias. Yo conozco el corazón de él, cómo su pasión, su deseo está en el discipulado, que crezcamos, que avanzamos. Escuchábamos a nuestro hermano Ledesma las características de la iglesia. Es crecer, aprender. Y como paréntesis, hermanos, mi deseo en el corazón es traer la escuela bíblica, el colegio bíblico. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo y adquirir esos valores mejor. Hacer hincapié en estos valores. Amén. Hacer hincapié en estos valores. Gloria a Dios, hermanos. Somos, Primera de Pedro dice: juntos continuamos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Jesucristo mismo. Somos un pueblo llamado, hermanos, para entrar en comunión con Cristo. A este llamamiento la Biblia lo denomina santo, pues en 2 de Timoteo versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque merecíamos, sino porque este era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. Amén. No lo hizo porque merecíamos, hermano, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo Jesús. Es que tú y yo somos salvos
no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se jacte, sino por su grande misericordia que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso estamos de aquí de pie, dándole la honra y la gloria, la alabanza, porque el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Y tú, como hijo de Dios, eres parte de esa iglesia. Es la que compones, es la que se completa el cuerpo de Cristo para hacer las actividades que nos ha mandado. Vivo por la calle 33 y Imperial, y está en la 32 Imperial, está la Iglesia Universal, donde tienen una imagen con un Cristo sin manos. Y abajo, en la parte de abajo dice: no le quebraron las manos de Cristo eres tú. Wow. Y es cierto, hermanos, eres tú la mano de Cristo, eres tú los labios de Cristo, eres tú la voz que va y predica, eres tú la iglesia, hermanos, Jesucristo en ti, haciendo la obra del cuerpo de Cristo. Aleluya, 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 hermano. Y como iglesia tenemos funciones que hacer, el evangelio que predicar. Amén. Ser fieles en la ofrenda. ¿Para qué? Para que este ministerio, el ministerio de Cristo, siga adelante, hermano. No te enfoques en lo que para qué lo usan, sino enfócate en lo que tú das para que ese ministerio de Cristo, vaya y alcance más. Lo puedes hacer con tus manos, con tus labios y hasta con tu dinero. ¿Para qué? Para alcanzar, para expander aquellas personas, aquellas almas que uno mismo físicamente no puede llegar. Ahora, las funciones de la iglesia dicen Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en un corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús. Ahí está nuestra función, hermanos, como iglesia, de adorarle, glorificarle, cantando himnos, canciones espirituales. Dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Cuando venimos a la iglesia, venimos que adorarle, a glorificarle, cantarle salmos a su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermano. Esa es tu misión, esa es tu función como iglesia. Dice la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es nuestra función, hermanos. No te desenfoques en lo que el pie está haciendo, en lo que la cabeza está haciendo, lo que el corazón está haciendo. Enfócate a adorar y glorificar al nombre de Dios, y a Él sea la honra y la gloria, y mirarás su gloria en tu vida, en tu caminar, en tu ministerio por el cual fuiste llamado. Dice: llamado de afuera, por el cual eres iglesia. Amén. Llamados de fuera. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Dice: enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje pasado? Amén. Como el primer mensaje, como el hermano nos compartía los 4 expectativas de la iglesia. La primera, Dios espera que estamos aprendiendo. Dios espera que aprendamos. Hermanos, en la forma física, cuando tú tienes un bebé, tú esperas que crezca. No se va a quedar ahí toda la vida.
Así también en el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros venimos al Señor, nacimos en el Señor, en la iglesia, pero tenemos que crecer. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que estar aprendiendo. El segundo punto fue el interés de Dios por las demás. Tenemos que tener el interés. Es tu función de ir y buscar al perdido. Si no miras a un hermano que ya no estuvo aquí o que estuvo aquí, ve, échale una llamada. Échale una hablada. No dices, no hagas como a veces solimos decir, este hermano ya dejó de ir a la iglesia, sabe dónde anda. Por allá lo miré en los mundiales. No, hermano. Mi hija antes de venir me dijo, pues échale una hablada. Mira qué está pasando. Es tu función, y es cierto, hermano. A veces esperamos que el pastor, el ministro, vaya por aquellos que se fueron. Y como dijo el pastor, unos qué bueno que se fueron. Pero es nuestro trabajo, es nuestra función, hermanos. No se lo dejemos al ministerio. Eres tú también parte, eres el dedo, eres la mano que puede ir y abrazar y traer a aquel que ya no está a tu lado en esta banca. Amén. Nuestra función es una iglesia adoradora, que siempre estemos adorándole, glorificando su nombre. Porque fue por Él que nuestra iglesia existe. Fue por Él que tú y yo estamos aquí. El centro de todo, qué hermoso valor tiene el lugar de encuentro. El centro de todo, que todo lo que la mueve es Jesucristo. Y el último punto fue de una iglesia que testifique. Hermanos, no te avergüences, decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque hay poder. Es poder, no es tu poder, es el poder de Dios. Es el poder de Cristo que estás predicando. Si se hace la obra bien, si no, gloria a Dios, sigue adorando, sigue glorificando, que mirará la obra de Dios. Hay veces que oramos por alguien y no sana, y ya decimos, no, pues yo no tengo ese don. Y nos desanimamos y dejamos de practicar nuestra función por la cual fuimos llamados y por la cual somos iglesia. Punto número 4, nuestras responsabilidades como iglesia, y siendo el centro de todo Jesús en nuestra iglesia, tenemos responsabilidades. Es nuestra responsabilidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermanos, somos sacerdotes, por lo tal tenemos que comportarnos como tal, serios en todo, hermanos, que no seamos de doble ánimo. Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de Él. Ciertamente la iglesia es la portadora del mensaje de la presencia de Dios ante el mundo que ve. Nuestra mayor responsabilidad es entonces ser verdaderos embajadores de Dios. Pablo, segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 18-20 dice: y todo esto es un regalo de Dios, que Dios nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Qué hermoso trabajo. Qué hermoso trabajo, hermanos. El Señor no nomás nos vino y nos salvó y ¿sabes qué? Reúnete y vete. No, hay orden en la casa de Dios. Hay un trabajo que hacer en la casa de Dios. No nomás es venir los domingos, los martes o la oración. No, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, hermanos. En tu casa, ¿qué responsabilidades tienes, joven? Regar el pasto, sacar la basura, bañar al perrito, lavar el carro. Pues esas responsabilidades son partes de una familia, y aquí como iglesia también tenemos responsabilidades, hermanos. Hay puertas que cuidar, hay personas que sentar,
Hay niños que cuidar. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, porque el centro de todo es Jesús. Y si tú amas a Jesús, hermanos, con gratitud debemos de hacer esto. Con libertad, sin reserva. No pongas en tu mente el trabajo o lo difícil que sea el ministerio que tú quieras poseer, sino con amor, pensando en aquel que dio tu vida por ti, que te trajo a ser parte de un cuerpo, su cuerpo, de su iglesia que Él fundó. Porque tú y yo no teníamos esperanza, tú y yo no teníamos misericordia, mas Él vino y tuvo misericordia y nos hizo llamar de afuera para que le sirvamos, para que trabajemos, para que tengamos, que abracemos con amor ese evangelio precioso que Él dio su vida por ti y por mí. Aleluya, aleluya. Por eso decimos que el centro de todo sea Jesús en tu vida. Que todo lo que hagas, de hecho, palabras, sea Jesucristo, sea por Jesucristo. Que tú lo desempeñes, que tú lo prediques, que tú lo hagas. Y mientras más practiques ese valor, hermano, mira la misericordia y la gracia multiplicándose y el poder transformador de Cristo al hacerlo. Porque quiero que te acuerdes, quiero que te lleves esto contigo. La misericordia que Dios tuvo con nosotros sí nos beneficia individualmente, pero el interés en Cristo es de que su iglesia sea bendecida. Te digo con esto que si tú tienes un don, una habilidad, la pongas al uso de la iglesia para ser de bendición en su iglesia. Tenemos un destino, hermanos, y ya con esto concluyo. La iglesia tiene un destino. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 13, 14. Dice: y ahora ustedes, los gentiles. ¿A quién está hablando, hermanos? A los llamados de afuera, a nosotros, la iglesia. Dice: también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Hermanos, somos herederos. Somos herederos. El Señor nos compró y ahora como hijos de Dios somos herederos. Aleluya, 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 hermanos. El centro de todo es Jesús. Tenemos un destino y la esperanza, hermanos, que cada uno de nosotros es que algún día estemos juntos con Él. Estemos juntos con Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? Perteneciendo a ese cuerpo, haciendo nuestra función, cumpliendo nuestras responsabilidades. ¿Para qué? Para que algún día recibamos esa esperanza que es la salvación de tu alma. Amén. Gloria a Dios, hermanos. La iglesia del lugar de encuentro ha sido bendecida estos 18 años que ha aprendido estos valores. Quiero compartir con ustedes muy rápidamente lo que es la iglesia. Dice: una vez una gran ciudad del sur de Estados Unidos, en América del Norte, un pequeño grupo de cristianos organizó una iglesia en un barrio que estaba creciendo rápidamente en las orillas de la ciudad. Al principio tenían los cultos en un salón que había sido de bodega, por el cual pagaban alquiler. Durante el verano los tenían en tiendas de campaña. Discutieron, hicieron planes y trabajaron para reunir dinero con el cual construir el templo que deseaban. Una persona rica
que vivía en ese barrio, interesada en la cultura general, pero sin pertenecer a la iglesia, ofreció dar $100,000 para la construcción del templo. Pero ahí le va, con la condición de que a ella se le permitiese hacer los planos y vigilar la construcción del templo para que se hiciera como a ella pensaba que debía ser construido. La iglesia cortésmente rechazó la cantuosa pero sospechosa oferta. Esta iglesia, después de algunos años de orar, contribuir, trabajar y sacrificarse, ha construido un hermoso templo y lo ha equipado con moblaje conveniente. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que los templos tienen más que ladrillos, mezcla y yeso y ventanas y bancas. Tienen lágrimas, tienen corazón y sacrificio de la iglesia, de los que la construyen, hermanos, tuya y mía. Es como formamos ese Padre, ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el centro de todo es Jesús. Que su sacrificio, tus lágrimas, tu corazón de siervo, tu valor principal, porque el centro de todo es Jesús y se trata de Él. Esta historia, hermanos, me identifica al lugar de encuentro. Tal vez ustedes dijeran, bueno, ¿por qué no tienen su templo? Hermanos, más glorioso es la iglesia, el cuerpo que tenemos como miembros, que estos cimientos de este lugar. Es más grandiosa el cuerpo que usted puede mirar a su lado, a un lado. Es más grandioso ese templo, esa iglesia, porque dice la palabra de Dios que Él nos dio su Espíritu Santo y el templo de Dios mora en nosotros. Queridos hermanos, yo te quiero invitar que te pongas de pie y que quiero recordarte que si en algún momento te has cansado en tu caminar, has pensado tirar la toalla porque dices, no encuentro resultado, no encuentro el beneficio de ir a la iglesia, o simple y sencillamente esto no es para mí, déjame decirte que el problema no es lo que tú piensas, lo que tú ves. El problema es que no has puesto a Jesús en el centro de lo que tú ves. Ese es el problema. Cuando quitas a Jesús de lo que tú haces, miras tu esfuerzo, miras tu poder, miras tu alcance. Pero cuando pongas a Cristo en tu vida, cuando todo lo que hagas, que el centro de todo lo que hagas sea Cristo, lo vas a mirar de diferente modo. Lo vas a mirar con amor, con aprecio, con anhelo, con hambre. Eso es lo que el lugar de encuentro es. ¿Por qué? Porque siempre ha puesto a Jesús del centro de todo. Y es por eso que el día de hoy damos la honra y la gloria de disfrutar estos 18 años como iglesia en su casa. Mis hermanos, que Dios les bendiga. El lugar está abierto. Paz, hermanos. De mi parte quiero hacer una oración. Querido amigo, querido hermano, querido joven, si tú no has considerado venir a los pies de Cristo para ser parte de este cuerpo, miramos en las escrituras cómo dice que para ser parte tenemos que ser llamados, bautizados. Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La salvación es la esperanza de lo que acabamos de decir, el destino de la iglesia. Si tú no has sido bautizado, hermano, si tú piensas bautizarte, yo te aconsejo, te sugiero que no te tardes, porque el cuerpo te necesita, la iglesia te necesita. Amén. Pasemos, hermanos.